Saludos cordiales. El trabajo que se presenta a continuación tiene como título Compendio sobre resultados del tratamiento magnético a combustibles, de un colectivo de autores representado por quien les habla, Ramón Arias Gilar. Este trabajo fue realizado por el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, CENEA, por la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad de Oriente, por la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba y por el Centro de Inmunología Molecular. A continuación se presentarán una serie de resultados obtenidos a partir del tratamiento magnético de combustible. El primer estudio de caso se realizó en un grupo electrógeno de laboratorio perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial en los años del 2015 al 2020. Esta instalación experimental está formada por un motor Lister-Peter, un generador, un analizador de gases de combustión y un banco de carga o de resistencia con el que se posibilitó realizar las diferentes cargas a las que estuvo sometido el motor. Además, se encuentra con una balanza analítica que permitió determinar el consumo de combustible utilizando el método gravimétrico. Para el tratamiento magnético del combustible se utilizaron acondicionadores magnéticos fabricados a partir de imanes permanentes de neodimio y hierro-boro. En la imagen se presenta una distribución de las líneas de flujo de este tipo de dispositivos, siendo su inducción media de 0.36 Tesla, el equivalente a 3600 Gauss, con una desviación estándar de 0.05 Teslas. En la imagen se muestra un esquema de la instalación experimental utilizada, así como la ubicación de los tres tratamientos magnéticos empleados. El primer tratamiento de DTM se realizó en una instalación experimental fuera de los depósitos del motor, es decir, antes de introducir el combustible en el motor. El segundo tratamiento magnético consistía en la instalación de dos acondicionadores magnéticos delante de los inyectores del motor. Y el tercer tratamiento magnético utilizado consistía en la ubicación de dos acondicionadores magnéticos delante de los inyectores, además de dos acondicionadores magnéticos delante del filtro y dos en la tubería de retorno, lo cual garantizaba un mayor tratamiento magnético del combustible que iba fluyendo por el sistema. En la investigación se evaluaron las emisiones y el consumo de combustible del grupo electrógeno Lister-Peter. Los grupos de electrógenos generalmente trabajan por encima del 75% de carga, porque en estas condiciones se obtiene el mayor rendimiento del motor. Debido a esto, en los análisis estadísticos realizados se profundizó en la mayor carga evaluada del motor, es decir, al 80% de carga. Las emisiones de dioxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno se analizaron por su importancia desde el punto de vista ambiental y de eficiencia de la combustión. A continuación se describe el comportamiento de las emisiones de dioxígeno del motor con los tratamientos magnéticos empleados. En la primera figura se presenta la concentración en % de las emisiones de dioxígeno respecto a las cargas del motor, obtenidas con los diferentes tratamientos magnéticos empleados, en los cuales el azul corresponde al diésel control, es decir, el combustible sin ningún tipo de tratamiento magnético. Las emisiones de dioxígeno presentan un comportamiento similar con diésel tratado magnéticamente y con diésel sin tratar. Asimismo, disminuyen con el aumento de la carga del motor debido a que se incrementa la cantidad de combustible inyectado, por lo que es necesaria una mayor cantidad de dioxígeno en la combustión. Las mayores emisiones de este gas no perjudicial se obtuvieron con los tratamientos magnéticos realizados directamente en el motor. Se alcanzó un valor de un 17,05% en la primera carga del motor con el tratamiento DTM2. Al 80% de carga se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre las emisiones de dioxígeno generadas con los tratamientos DTM1 y DTM2 respecto al diésel control. Se alcanzaron incrementos de 4,8% y de 6,9% con el tratamiento DTM1 y con el DTM2 respectivamente. Lo sucedido con las emisiones de dioxígeno generadas con el tratamiento magnético del diésel se debe a que la mezcla aire-combustible fue más eficiente, por lo que se consumió menos comburente, es decir, dioxígeno, en la reacción de combustión y se obtuvieron los mismos resultados en cuanto a las prestaciones del motor. Además, el incremento en las emisiones de dioxígeno puede estar relacionado con una disminución de la formación de especies químicas secundarias del proceso de combustión, como pueden ser el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, entre otras. El dióxido de carbono o CO2 es uno de los gases de efecto invernadero más perjudiciales, pero es también uno de los productos de la combustión más importantes. En la figura se presenta el comportamiento de las emisiones de dióxido de carbono del motor con los diferentes tratamientos magnéticos empleados. Las emisiones de dióxido de carbono aumentan a medida que se incrementan las cargas del motor, independientemente de que el combustible haya sido o no tratado magnéticamente. Cuando el motor genera más potencia, se incrementa el flujo de combustible que se inyecta en los cilindros,
y por ello se elevan las emisiones de CO2 hasta alcanzar valores de 5.50% con el diésel control. En la última carga del motor no existen diferencias estadísticamente significativas entre las emisiones de CO2 producidas con el diésel tratado magnéticamente y con el diésel control, para un valor de probabilidad de un 0.05%. A pesar de esto, en las cargas 64 y 80%, los valores promedios de las emisiones de dióxido de carbono obtenidos con los tratamientos DTM, DTM1 y DTM2 fueron menores que los producidos con el diésel control y se alcanzaron disminuciones de 1.45, 7.27 y 10.18% respectivamente. Una disminución en la emisión de dióxido de carbono se puede relacionar con un menor consumo de combustible. En los procesos de combustión de los motores diésel, la reacción química no es completa, por lo que se obtienen gases como el monóxido de carbono. Las emisiones de monóxido de carbono aumentan con el incremento de las cargas del motor, hasta alcanzar 108 partes por millón en la máxima carga con el diésel sin tratamiento magnético. De manera general, las emisiones de monóxido de carbono alcanzadas con los tratamientos magnéticos son de 5,28 partes por millón menores que las producidas con el diésel control. Cuando el motor operaba en las cargas 16, 32 y 48%, se tuvieron disminuciones de un 35,54, 22,19 y 28,7% respectivamente con el tratamiento DTM1. Al 80% de carga se obtuvo una disminución de un 21,3% en las emisiones de monóxido de carbono con el tratamiento DTM2 respecto al diésel control. El procesamiento de los datos reveló que existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores promedio de DTM2 y D. Por consiguiente, se puede afirmar que con el tratamiento magnético del diésel disminuyen las emisiones de monóxido de carbono, por lo que se reducen considerablemente las pérdidas de energía provocadas por la combustión incompleta y se incrementa la calidad de este proceso. Con la aplicación de campos magnéticos en la tubería por donde fluye el combustible, las asociaciones moleculares en forma de jaula se descomponen en partículas más pequeñas, lo que provoca, entre otras cosas, la disminución de la viscosidad y de la tensión superficial. Es por eso que se producen gotas más pequeñas en el proceso de atomización y la mezcla aire-combustible se hace más homogénea. Este proceso permite una mayor penetración y reacción del oxígeno, por lo que se produce una combustión más completa dentro de la cámara de combustión del motor. Otro de los gases de efecto invernadero son los óxidos de nitrógeno. Las emisiones de óxido de nitrógeno producidas con los diferentes tratamientos magnéticos del diésel a 16 y 32% de carga del motor presentan el mismo comportamiento que las emisiones generadas con el diésel sin tratamiento magnético. Al 80% de carga, las emisiones de óxido de nitrógeno producidas con los tratamientos DTM1 y DTM2 son de un 3 a un 4% menores que las producidas con el diésel control, a pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas entre los valores promedios analizados. En la figura se presentan los resultados alcanzados en el consumo de combustible del motor con los diferentes tratamientos magnéticos. Con el aumento de la carga se incrementa la inyección de combustible para generar más potencia. Al 48% de carga se obtuvo un incremento en el consumo de combustible de aproximadamente 0.07 kg por hora con los tratamientos DTM y DTM1 respecto al diésel control. Sin embargo, con el tratamiento DTM2 se obtienen menores consumos de combustible en todas las cargas del motor. Al 80% de carga se alcanzó una disminución de un 4,89% con dicho tratamiento respecto al diésel control. Esta diferencia es estadísticamente significativa, lo que significa que con el uso de la tecnología de tratamiento magnético se puede ahorrar combustible en este tipo de sistemas. Otro de los casos de estudios realizados fue el transporte automotor del Centro de Inmunología Molecular. En este caso se utilizó un Moscovich en el año 2017 para realizar las determinaciones. Se instalaron los acondicionadores magnéticos a la entrada del carburador en el Moscovich de gasolina, el cual cuenta con un odómetro para registrar el kilometraje además del consumo de combustible. En la figura se muestra la imagen de la instalación de estos dispositivos. Además, de ahora en adelante, en las gráficas el color azul significará los resultados sin tratamiento magnético y el color rojo con tratamiento magnético. Como se puede observar en la figura, se estudiaron la misma cantidad de kilómetros recorridos sin tratamiento magnético y con tratamiento magnético desde el punto de vista estadístico. La duración del estudio fue de aproximadamente 290 días para ambos tipos de tratamientos. Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron que el Moscovich de gasolina disminuyó su consumo aproximadamente un 10,161% con el uso del tratamiento magnético, ya que en la primera etapa, es decir, sin tratamiento magnético, el auto consumió 627 litros
y en la segunda etapa de la investigación, cuando ya se habían instalado los dispositivos magnéticos, el Moscovy consumió 560,5 litros. Además del ahorro de combustible, en la investigación se demostró que el kilometraje aumentó en un 11,11%, porque aumentó la cantidad de kilómetros recorridos a partir del consumo de un litro de combustible. Otro de los casos de estudio se realizó en el parque vehicular de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, en la cual se analizaron las emisiones de gases de los vehículos en el año 2019. En este caso, el tratamiento magnético también se realizó utilizando acondicionadores magnéticos de neodimio hierro-boro y con una inducción promedio de 0.25 Tesla. Se instalaron 2 de estos equipos en cada uno de los inyectores de combustible de los motores de los vehículos analizados. Se realizaron los análisis de gases a 8 de los vehículos del parque automotor de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba. Los resultados obtenidos en las emisiones de dióxido de carbono de estos vehículos con el tratamiento magnético demuestran que, de forma general, disminuyeron las emisiones de este gas de un 10 a un 31%. Además, en los vehículos donde se obtuvo un aumento en las emisiones de este gas, se demostró que tenían problemas técnicos por una sobrealimentación de combustible. Analizando el caso del monóxido de carbono de manera general, también se tuvieron disminuciones de un 19 a un 55% en las emisiones de monóxido de carbono, por lo que se demuestra que con el tratamiento magnético hay una mayor eficiencia en el proceso de combustión y se pierde menos energía por combustión incompleta. Otro de los casos de estudio analizados fue en las calderas del comedor del I-21 de la Universidad de La Habana. En este caso se hizo un análisis de la combustión de calderas y utilizando el tratamiento magnético del combustible fuel oil. La instalación de los dispositivos magnéticos se realizó en 2 etapas. En una primera etapa se instalaron los acondicionadores magnéticos solo al combustible en las calderas. Y en una segunda etapa, a los 3 meses, se instalaron los acondicionadores magnéticos para el tratamiento del agua en la caldera. Se tienen los datos del consumo de combustible de la caldera sin acondicionador magnético, con los acondicionadores magnéticos instalados en combustible y luego con el acondicionador magnético instalado en combustible y en agua, que sería el tratamiento número 2. Los requisitos que se tuvieron en cuenta para comparar los resultados fue que se recogieron los datos de consumo diario de combustible y se seleccionaron los días en los que la caldera trabajó para una misma cantidad de comensales y para la elaboración de un menú similar para poder comparar los resultados. Como se muestra en la tabla, hay diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos magnéticos empleados. El mayor ahorro de combustible se logró utilizando el tratamiento magnético de agua y el tratamiento magnético de combustible al mismo tiempo en la caldera, donde se logró obtener una disminución de consumo de combustible de un 9,82%. Ahora, ¿por qué ocurren estos resultados? ¿Por qué el combustible tratado magnéticamente produce menores emisiones de gases contaminantes y un mayor ahorro de combustible? En nuestras investigaciones hemos obtenido que con el tratamiento magnético del diésel se obtiene una disminución en su tensión superficial de un 11%, lo que provoca que aumente la longitud del chorro de combustible en el proceso de atomización, aumente el ángulo del chorro de combustible y que además disminuye el diámetro medio de la gota en el chorro de combustible, lo que garantiza una mezcla más homogénea entre el combustible y el aire, todo lo que provoca una combustión más eficiente, logrando que se disminuyen las emisiones de gases contaminantes y se disminuye el consumo de combustible. Otro de los resultados que permite explicar por qué varían las emisiones y el consumo de combustible con el tratamiento magnético son los obtenidos por Faris y colaboradores a través de la variación de los picos de absorción infrarroja del combustible con diferentes tratamientos magnéticos. La variación de estos picos de absorción demuestra que con el tratamiento magnético del combustible disminuyen las interacciones intermoleculares, por lo que se debilita la fuerza de atracción entre las diferentes moléculas y partículas presentes en el diésel, lo que posibilita que disminuya su viscosidad, disminuya su tensión superficial y se produzca una reacción química más eficiente. Como conclusiones de esta investigación podemos decir que el uso del tratamiento magnético de los combustibles constituye una tecnología alternativa, económica y medioambientalmente viable para elevar la eficiencia de los procesos de combustión, disminuir las emisiones de gases contaminantes generadas por los motores de combustión, ya sean los vehículos automotores y los grupos electrónicos, así como por las calderas,
además de disminuir el consumo de combustibles fósiles de las empresas altas consumidoras de estos portadores energéticos. Muchas gracias por su atención. Ante cualquier duda o sugerencia pueden escribir al correo que se muestra en la pantalla. Muchas gracias y ha sido un placer participar en este evento.